Gracias, Presidenta. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. Presidenta, el año pasado, en el mes de octubre, después de las secuelas del huracán John, estuvimos viniendo acá a la mañanera para ver si se podía atender la montaña de Guerrero. No tuve oportunidad de preguntar y dejé una lista aquí con todas las poblaciones y el tipo de afectaciones que tenía cada población. Bajaron los comisariados de las montañas, llegaron a Tlapa, se hizo una sistematización y se puso comunidad por comunidad cuáles eran las afectaciones y nunca se les atendió. Estuvimos regresando a la montaña, filmamos, publicamos reportajes. ¿Dices el huracán? El huracán John el año pasado. John. Sí, y lo traigo a cuenta porque ahora con el huracán Eric ya hay otra vez destrozos en los caminos. Pero en los caminos de la montaña sí. Se está haciendo ahora un trabajo muy importante, inclusive varios puentes en Guerrero que fueron afectados por el huracán John. Se hizo un primer trabajo desde el año pasado y ahora con los recursos ya del 2025 y las licitaciones se está haciendo un trabajo mayor. Incluso va a haber una conectividad entre la Mixteca de Oaxaca y la montaña de Guerrero, una conectividad que nunca ha habido. Es una nueva carretera que va a permitir pues mucho mayor comunicación de distintas comunidades. Mire, Presidenta, lo que valdría la pena es que verifiquen eso. Está llegando los informes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y siguen las afectaciones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que le notificó a los comuneros es que no tenían el suficiente presupuesto para arreglar los caminos que iban de Tlapa a Metlatónoc o a Cochuapa el Grande. A ver si nos pasa, que les mande Jesús la carretera nueva que se va a hacer. O sea, todas las carreteras, toda la intervención en la montaña y en la Mixteca, por favor. Que nos mande esa parte, de hecho me la mandó el viernes por ahí. Bueno, ese es un tema. Nunca entendimos por qué no se les envió ni siquiera una botella de agua, porque no podía ni siquiera hervir el agua, porque estaba todo mojado. Y entregamos aquí en comunicación. Pero, a ver, es que se hizo un censo de todas las comunidades. Sabemos del censo. Sí, y fueron muchos recursos que se dieron de manera directa. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, se atiende. Pero esta idea de que no se atendió a nadie no es correcta. No, pero yo no estoy los servidores de la nación pues fueron casa por casa haciendo el censo. Si hay alguna comunidad que no fue atendida, pues se atiende. Mire, para no entrar ahí en debate de que si usted está diciendo que se atendió a todas y que acaso algunos casos no, se quedó aquí un listado en comunicación y ahí lo tienen con una base de datos muy amplia y extensa para verificar ese. Lo que se hace es que de ahí se va a hacer un censo. Se hace el censo y de ahí se ven las afectaciones de cada hogar y ahí se dan los apoyos de acuerdo a las afectaciones. Y en el caso de las carreteras, a ver si nos pasan ahora el planito para que se conozca todas las intervenciones. Con Jesús, Esteban. Bueno, solo le pediría si pueden revisar ese listado que se quedó aquí en comunicación, aquí lo entregamos. Segundo tema, Presidenta, es el tema del genocidio que hay contra el pueblo palestino. Le han preguntado en algunas ocasiones, usted ha dicho, bueno, nosotros pues manifestamos la paz y la no intervención. ¿Ha hecho usted declaraciones, por ejemplo, sobre el gobierno de Javier Milei o sobre el gobierno de Perú? También he hecho declaraciones sobre eso. Dije que condenamos la agresión y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución.
Esa política exterior tiene principios básicos que fueron los mismos que publiqué el día de ayer para el caso del bombardeo que hubo en Irán y el conflicto en el Medio Oriente. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta si nos vamos para atrás, tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República y con lo que ha sido los lineamientos de la política exterior de México. Y en ese sentido está perfectamente establecido en los principios de política exterior, en el artículo 89 constitucional, en el inciso 10. Y sobre eso tenemos que nosotros ceñirnos, porque así está marcado en la Constitución. Sí, pero acá no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un genocidio. Y no sé, y le pregunto a usted de manera directa si usted está de acuerdo o está consciente que lo que está padeciendo el pueblo de Palestina es un genocidio. Es un genocidio. Hace cerca de, no sé, varios años, yo publiqué una carta en La Jornada con mi pensamiento en aquella época. Ahora nos tenemos que ceñir a la política exterior de México, que es la búsqueda de la paz, siempre. Si ustedes escuchan en la última de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador, creo que fue abril del 2024, es muy parecido a lo que estamos diciendo ahora. Y desde entonces ya estaba esta situación. Entonces nosotros nos tenemos que ceñir a la política exterior y a lo que dice claramente la Constitución de la República. Como presidenta de México… ¿Eso le impide reconocer que es un genocidio? Como presidenta de México, lo que tenemos que hacer siempre es en el marco de la Constitución y siempre la búsqueda de la paz. México tiene que ser factor de paz siempre y ese es el marco en el que tiene que moverse la presidenta de la República y todo aquel que sea presidente de la República. En ese marco se movió el presidente López Obrador y en ese marco tenemos que movernos. ¿No señalar un genocidio es promover la paz? Bueno, ya lo contesté. Estamos hablando de que condenamos lo que pasó, lo he dicho varias veces, lo que está pasando, pero que nuestra posición como presidenta de la República tiene que ser en el marco de la Constitución. Así lo hizo también el presidente López Obrador. Y así tiene que ser, en el marco de la Constitución. Ok, esa es su respuesta, lo entiendo. Presidenta, el tercer tema que quiero abordar… ¿Por qué no pones ya tienes las carreteras? Nunca vamos a estar a favor del daño a un niño o una niña, a un infante, jamás, ni de afectación a las poblaciones civiles. Ese es principio, convicción y política exterior mexicana. ¿Y por qué no mandar ayuda humanitaria? No, son los planos, por favor. Son los planos de la intervención que se está haciendo este año en la Mixteca y en la montaña de Guerrero, para las carreteras, por favor. Y vamos a poner, si quieren, los principios de la política exterior, a ver si los tienen, artículo 89. Los principios más adelante. Más adelante. Más adelante, por favor. Son los principios de política exterior. A ver, José Alfonso, si lo pones ahí, por favor. Ahí está. En la conducción de la política, el titular del Poder Ejecutivo, o sea, la presidenta, inciso 10 del artículo 89 constitucional,
Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, esas son las funciones de la presidenta o del presidente, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Usted se ha manifestado a favor de Cuba, y cosa que celebramos millones de mexicanos, también con la compañera candidata en las elecciones de Ecuador. La autodeterminación de los pueblos. Con la señora Kirchner también se ha solidarizado, y no sé por qué no solidarizarse con el pueblo palestino. Hemos hablado siempre de que México, ¿por qué no? Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años, porque se reconozcan los dos estados. También hemos condenado agresiones a población civil y siempre lo vamos a hacer. ¿En qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89, con particularmente el inciso 10. Todos los presidentes de México, todos, tienen que conducirse bajo esa doctrina, que es la doctrina de la política exterior de México. Ok, disculpe, Presidenta, nada más es un genocidio y esa es su decisión. Presidenta, pasando al tema, el tercer tema que quería abordar es sobre el Plan México, el acuerdo y convenio que el Gobierno de México está haciendo con las empresas mineras. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, publicó este pasado 18 de junio en su red social: de acuerdo a las instrucciones de la presidenta Sheinbaum, se da inicio a una nueva etapa de la minería mexicana orientada a reducir la dependencia en minerales y proteger la economía nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de salir, envió una propuesta de reforma de ley para que se prohibiera la minería a cielo abierto. Esto ya se echó para atrás, ya no se va a votar eso. Desconocemos por qué el cambio de decisión. Yo creo que sería muy bueno que escucharas las mañaneras. Las escucho todos los días, sí. Fíjate que eso lo dije como 2 semanas después de que entramos al gobierno. Dije que esa iniciativa tenía problemas porque prohibir, y lo platiqué en su momento con el presidente López Obrador, cualquier minería a cielo abierto implicaba prohibir, por ejemplo, minas de arena para la construcción o las minas salinas, que hay minería para sal. Es decir, distintas actividades relacionadas con la minería a cielo abierto que si se prohibiera por completo, pues no permitiría la explotación de ciertos recursos. Eso lo dije, lo he dicho más varias veces. 2, no se va a dar ninguna nueva concesión. Eso están ampliando, que no es lo mismo, pero es igual. No hay nuevas concesiones de minería. No son nuevas, están ampliando. No hay nuevas concesiones de minería. Mire. Y la minería que existe actualmente, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcenas, está trabajando de manera muy importante para resolver el problema que todavía existe de contaminación de jales de distintas mineras. Entonces, no va a haber ninguna nueva concesión. La ley o la reforma constitucional, si hubiera pasado como tal, hubiera afectado minería, que es, por ejemplo, minería de litio
que es uno de los objetivos que hemos planteado para la soberanía nacional, pues no hubiera podido desarrollarse en ciertas zonas. Entonces, la minería es una actividad de gran impacto ambiental. En ese sentido, no hay concesiones y las minas que actualmente existen, se revisa su impacto ambiental para ver qué tanto pueden seguirse explotando. En la entrevista que le hacen al jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, licenciado José Fernando Aboites Saro, él dice: en primer término, debo decir que originalmente provengo del sector de la infraestructura. Cuando llego a esta unidad encuentro todo un tema de distanciamiento entre la autoridad y el sector minero, es decir, de la administración de Andrés Manuel López Obrador, un distanciamiento con el sector minero, por lo que de forma inmediata se establecieron canales de diálogo con los diferentes grupos que conforman esta industria. Por ejemplo, prácticamente todas las semanas hay comunicación con Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México, Camimex, y se ha logrado generar una dinámica de interlocución constante. Y aquí viene el punto. Destacan entre los puntos más importantes el tema de los permisos. Virtualmente no había ningún permiso, tanto de la Secretaría de Economía como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat o Conagua. Algunos de ellos tenían ya 6 años de antigüedad y eso empezaba a paralizar el sector. No solo de que hubiera nuevas concesiones, sino que las que estaban en operación iban a tener que cerrar. Ya hemos avanzado en ese tema y actualmente se ha liberado una buena cantidad de permisos en Semarnat. Pero no son permisos para nueva minería. La gran mayoría de esos permisos es importante porque tú estás queriendo poner como que nosotros ahora vamos a promover la minería a cielo abierto en todo el país. No. Sí, lo estás queriendo insinuar. No, entonces, porque me interrumpe, presidente, y no puedo terminar. Por eso, pero es importante comentar porque ¿qué se ha abierto de los permisos? Por ejemplo, resolución de permisos para cómo se manejan los jales de las minas. Lo puede venir a explicar Alicia Bárcenas con todo detalle. Eso es parte de lo que es importante, porque se tiene que hacer, porque no es que haya parado la minería en México, sigue la minería en México. El tema es que tanto se abre la minería a cielo abierto, que es una de las actividades que mayor afectaciones ambientales tiene, no solo en el país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿hasta dónde se limita? Y algunos permisos que tenían que ver con actividades que se realizan actualmente en las minas para poder mejorar los impactos ambientales de las minas actuales. Eso es lo que ha estado trabajando Semarnat. Mire, usted dice que yo estoy planteando solo el tema de minería a cielo abierto. Y ese era uno de los temas, pero no solo es ese tema. Mire, la Secretaría de Economía y Camimex señalan: prohibir la minería a cielo abierto no solo afecta a la industria, sino que provocaría una contracción del -1% en la economía nacional. Estas son las declaraciones de quien considero la mejor secretaria de Economía que hemos tenido en México, la secretaria Raquel Buenrostro, en la administración del presidente López Obrador. El sector de la minería en México prácticamente no paga impuestos en proporción a sus ingresos totales y es una de las industrias con más corrupción relacionadas con las regulaciones de la Secretaría de Economía. En el 2021, la producción en minería alcanzó 16.680 millones de dólares. Los grandes contribuyentes pagan 2.4% de sus ingresos totales. Nosotros que estamos asalariados pagamos entre un 30 y un 35%, y las mineras
pagan el 0.002% de sus ingresos totales, dijo en ese entonces la secretaria de Economía, y que también había sido la titular del Servicio de Administración Tributaria. Usted, en el proyecto de Nación, en los 100 compromisos, en el numeral 87, señala: no se van a otorgar más concesiones de minería a cielo abierto, se evaluarán aquellas que tienen concesión siempre que haya reconocimiento de la población y no tengan impactos ambientales. No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking. Yo le plantearía o le pediría, Presidenta, uno, ¿cuál es el convenio que está haciendo con el Plan México, el Gobierno de México, que firmó Marcelo Ebrard y que se ven las firmas que lo está haciendo en las imágenes? Si lo pueden presentar completo, ¿cuál es el acuerdo que han hecho con Grupo México? Porque el Grupo México también anuncia más inversiones y no entendemos por qué se le sigue abriendo tanto las puertas cuando tenemos una historia terrible con ese Grupo México, con esa minera, y tendría que estársele abriendo por lo menos una investigación y una averiguación a Germán Larrea, el propietario de ese grupo minero. Pero lo que no entiendo es qué estás insinuando. No sé a qué se refiere. Pues sí, porque… ¿Qué es lo que no entiende ahí? O sea, ¿qué insinúas? ¿Que estamos haciendo algo distinto a lo que hemos dicho? Sí. Pues no. Bueno, presenten cuál es el proyecto. Sí, se presenta, no tiene ningún problema. A ver, porque es importante, porque tú estás como generando una idea de que estamos mintiendo. Yo nunca le voy a mentir al pueblo de México, nunca. Y si llegara a cambiar yo de opinión, lo plantearía abiertamente por alguna consideración que tuviera. Pero nunca vamos a mentir ni a esconder, jamás. Entonces, si estás insinuando que estamos escondiendo y estamos mintiendo, estás equivocado. Entonces, ¿qué estamos planteando para la minería? Actualmente hay concesiones de la minería. Requieren permisos para su misma operación, porque los permisos no es que se den una sola vez y ya después dejan de darse. Son permisos que tienen que ver con ubicación de jales, con tratamiento de agua, con muchas otras cosas relacionadas con la actividad minera actual. Entonces, había algunos permisos que no se habían dado y que eran necesarios darlos para garantizar que en efecto no hay por lo menos menores impactos ambientales de los que había en su momento. Entonces, ese es uno. Dos, en el caso de que siga la actividad minera, pues tiene en las concesiones que actualmente existe, tiene que revisarse a profundidad si es factible o no es factible. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el litio. ¿Es importante que México produzca litio? Yo creo que sí, para eso se nacionalizó el litio. ¿Cómo es la explotación del litio, en particular en Sonora, en lugares con arcilla? Pues resulta que es minería a cielo abierto. Entonces, requiere un impacto ambiental particular para poder explotar el litio. Por ejemplo, si vamos a seguir construyendo trenes, pues se requieren bancos de materiales para la construcción de esos trenes. ¿Cómo son los bancos de materiales? ¿Cómo se extraen los bancos de materiales del balasto de los trenes? Con minería a cielo abierto. ¿En dónde se tiene que hacer? Pues en donde sea factible, con su estudio de impacto ambiental y su aprobación de que después de que se haga el banco de materiales, pues tiene que resarcirse el daño ambiental que se hizo. ¿Qué tipo de minería es? Minería a cielo abierto. Por ejemplo, con Grupo México, en el caso de Sonora, con el daño que hubo en su momento en el río Sonora, se está trabajando para poder garantizar todos los hospitales que se comprometieron en algún principio, para garantizar toda la reparación del daño ambiental que no fue considerada completamente y los montos que tiene que aportar Grupo México. ¿Es bueno eso? Desde mi perspectiva, si se hace bien, las comunidades están de acuerdo
¿Y se resuelve el problema? Sí. ¿Mintiéndole a la gente? No, sino sencillamente trabajando para que se resuelva el problema del río Sonora, que es indispensable. En otros lugares, en donde hay minas actuales de este grupo o de otros grupos mineros, ¿qué se tiene que hacer si se sigue explotando esa mina a cielo abierto? Pues garantizar que el impacto ambiental esté bien y que se hacen de acuerdo a la normatividad vigente. No hay absolutamente nada que esconder. Y hay algunos materiales indispensables, como por ejemplo el cobre, que tiene impactos ambientales importantes, que ahí donde se esté explotando, pues hay que ver cómo se está explotando y qué mejoras puede haber, incluso para la propia refinación del cobre, que es una tarea que se debería de hacer en México, y no solamente vender el cobre a China, que le vendemos cobre a China de manera directa, sino que pudiéramos nosotros pues producir los alambres de cobre y todo lo que viene posterior a la explotación del cobre. Entonces, de eso se trata lo que se está planteando con la actividad minera. ¿Por qué no avanzó la reforma constitucional? Pues porque así como estaba escrita, hubiera tenido afectaciones incluso para la construcción en nuestro país por los bancos de arena. Ya. Bueno, a propósito de que usted señala que yo estoy insinuando, yo no estoy insinuando. Lo que estoy planteando, Presidenta, es algo que desconocemos porque no nos han dado la información de qué tipo de arreglos y convenios se están haciendo. No hay arreglos en lo oscurito, en nuestro gobierno no hay arreglos en lo oscurito. Bueno, para los mexicanos son oscuros mientras no sean públicos. No, no hay arreglos en lo oscurito y todo se hace público, no hay ningún problema. Bueno, para cerrar, Presidenta, valdría la pena si pudieran considerar una consulta nacional con respecto de la minería en México, con la regulación que ustedes decidan, pero valdría la pena que consideraran una consulta nacional. La industria minera es la que más asesinados tiene en todo el continente y México es el primer lugar. Por eso creo que valdría la pena tener esos considerandos. A ver si pones las… Mira, estas son las nuevas carreteras que va a haber. Una parte es en la Mixteca y después su colindancia con la montaña de Guerrero. En algunos casos son rehabilitación, en otros modernización y en otros incluso nuevas carreteras. Ya en proceso, Guajuapan de León, el tramo Nochistlán a Guajuapa, que fue una de las que nos pidieron cuando estuvimos ahí. 2, Tehuacán, en el límite con Puebla, hacia Oaxaca, en Chazumba y Guajuapan de León. La otra, Putla de Guerrero, Pinotepa Nacional. Y por iniciar están Guajuapan, Mariscala, Tamazola, Silacayuapan. La otra es Guajuapan, Tlacotepec, Justlahuaca y también su vínculo del Carrizal hacia Putla. Luego, la otra que han pedido muchísimo es la número 5, la 6, bueno, ahí les faltó la 7, la 7 está arriba, y la 8. Entonces, si se fijan, es una intervención muy importante en la montaña de Guerrero y en la Mixteca de Oaxaca y en la Mixteca de Puebla. Estas son de las zonas más pobres del país. Y ahora que fuimos, la demanda mayor fue caminos, que se arreglaran los caminos, se mejoraran y algunos nuevos caminos. Y esto va a quedar este año, este mismo año van a quedar todas. Sí. A ver, vamos, alguien que no haya preguntado, que hayan preguntado poco. Bueno, ya se repiten todos, vamos a ver. A ver aquí la compañera que trae. Gracias. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. Primero, una consulta sobre el tema educativo, si puede contestar también el secretario, aprovechando su presencia, sobre la aplicación de esta prueba inédita al examen de media superior para la UNAM y el Politécnico Nacional. Por acá.
Sí, porque ya se concluyó la aplicación del examen. La UNAM y el Politécnico reportaron que al menos 1,400 alumnos, aspirantes no presentaron el examen, y en toda la presentación de las pruebas se estuvieron reportando algunas fallas con esta aplicación digital del examen. Entonces, preguntarle qué ocurrirá, cómo se procederá ante estos casos, que hubo algunas fallas que lo estaban reportando los estudiantes, cómo se atenderán estos casos. Adelante. Gracias, presidenta. Primero, recordar que estamos en un esquema diferente. La presidenta nos instruyó a que termináramos con el examen del Comipems, que era muy injusto que los jóvenes se jugaran su futuro, su destino en un examen. Y abrimos una plataforma diferente, Mi Derecho, Mi Lugar, y el 40% de los inscritos, casi 250,000, decidieron ya a qué preparatoria van sin examen, por asignación directa. Y el Politécnico Nacional y la UNAM realizaron sus exámenes el fin de semana pasado, antepasado y utilizando un software de inteligencia artificial. Por primera vez lo hicieron en la UNAM virtual. El Politécnico ya tenía 2 años de experiencia, y el porcentaje de los alumnos que completaron su examen fue del 99%. Algunas fallas, sobre todo por el tema de la conectividad, lo va a resolver el propio Politécnico y la UNAM, dándole a las y los jóvenes la oportunidad de participar. Pero lo más importante es que una vez que den ellos los resultados, en promedio el 90% de los jóvenes va a quedar entre su primera y segunda opción, algo que no se lograba en Comipems, y eso tiene que ver con la prepa que está más cercana a su lugar de residencia, o por una preferencia en específico que tienen las y los jóvenes. Pero no los vamos a dejar solos, a los jóvenes les vamos a apoyar para que o puedan hacer el examen o se les dé alguna posibilidad. ¿Se tiene alguna numeralia de cuántos presentaron alguna queja sobre las fallas? Los datos que yo vi tuve el reporte detallado del Politécnico, menos del 0.7% tuvieron algún problema entre los que se inscribieron y efectivamente realizaron el examen. Y en la UNAM son datos parecidos porque se utilizó la misma plataforma en los mismos tiempos. ¿Y va a haber algún tipo de prórroga para aquellos, algunos comentarios o quejas que se presentaron en la jornada? Es que se les mandaba la alerta de que, por ejemplo, sonidos o que presencias en el lugar de la presentación del examen de una persona distinta al estudiante, etcétera. Entonces quedaba la inquietud de si eso les iba a anular el examen. ¿Se van a revisar este tipo de reportes y qué garantía se les va a dar a los alumnos en caso de que haya sido porque eran situaciones como fuera de su control, ladridos de los perros de los vecinos, etcétera, que viven en una zona muy ruidosa y que les generaba este tipo de inquietudes a los estudiantes? La verdad es que fue un éxito. Eventualmente puede haber algunas fallas. De hecho, hubo un reporte en la jornada que atendimos, teníamos 20 casos de jóvenes que no habían podido acceder a la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, 20 casos de más de 250,000 que fueron atendidos, nos contactaron y fueron atendidos. Es el mismo caso acá. La verdad es que por primera vez se realiza esto y es una innovación en lo que ha ocurrido, pero sobre todo va a beneficiar a las y los jóvenes que vayan a la preparatoria que ellos quieran. Gracias, secretario. Otro tema. Es importante. ¿Qué pasó ahora? Nosotros nos comprometimos a desaparecer el examen del Comipems. ¿Qué es el examen del Comipems? Un esquema de exámenes en donde los jóvenes que salían de secundaria de la zona metropolitana del Valle de México tenían que realizar un examen, y a partir de su calificación en el examen o del número de aciertos que tenían en el examen eran enviados a una o a otra escuela. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no porque no sea importante tener buenas calificaciones, sino porque se generaba a los 15 años
una idea al estudiante de que si no había acertado en el examen en un solo día, pues iba a ir a una mala escuela, y que si había acertado más se iba a ir a una buena escuela, catalogando las preparatorias o los bachilleratos como buenos, regulares, malos, y entonces los que tenían menos aciertos pues se iban al más malo, entre comillas. En primer lugar, es falso que sean malos bachilleratos, absolutamente falso. Esta idea de que el que tiene menos aciertos va a ir a un CECATIS o a un CEBETIS o a un colegio de bachilleres porque no son buenas escuelas, pues es falso. Todas las escuelas son buenas y estamos mejorándolas. Ahora les platico cómo las vamos a mejorar todavía más, las públicas, evidentemente. Entonces, esta idea de que había malas escuelas y buenas escuelas es incorrecta. Todas las escuelas son buenas y todas tenemos que mejorarlas. Eso es lo primero. Lo segundo, esta idea de frustración tremenda del estudiante a los 15 años, de que ya estaba predeterminada tu vida de ir a malas escuelas desde los 15 años porque a lo mejor no contestaste bien en un examen. ¿Cómo a los 15 años le vas a decir a un joven, a un adolescente, pues mira, ya tu vida está determinada de esta manera o está determinada de esta? No. Lo que tiene que hacer el Estado es garantizarle a los jóvenes una buena educación para que puedan continuar, si quieren, con carreras terminales en la preparatoria y si no, poder seguir estudiando la universidad. La educación es un derecho, el acceso a la educación es un derecho. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Una plataforma en la que los jóvenes pueden definir, de acuerdo a la cercanía de su domicilio y a la opción que más les guste, apuntar 3 opciones, ¿verdad? 3 opciones de a dónde quieren ir. La gran mayoría, fíjense, el 50% quedó en su primera opción, de manera sencillamente como ellos lo decidían. ¿Qué pasa con la UNAM y el Politécnico? Bueno, la UNAM primero es autónoma y ellos definen a través de su propio consejo universitario cómo es su ingreso. Y el Politécnico, aunque no tiene autonomía, sí tiene sus criterios académicos particulares para poder definir cómo se ingresa a lo que era en su momento la vocacional, la media superior del Politécnico Nacional. Entonces ellos tuvieron este esquema que plantearon para los exámenes, pero todo lo demás es a partir de la definición de la plataforma. Eso por un lado. ¿Qué más estamos haciendo? Que ya lo vamos a presentar. Cada tipo de escuela de bachillerato, por ejemplo, colegio de bachilleres, va a tener un padrino o una madrina, por decirlo así. Entonces, una universidad los va a apadrinar, es decir, les va a dar a cada bachillerato cada estudiante de bachillerato va a salir con un certificado del Bachillerato Nacional y aparte, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres, con una certificación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, eso va a dar pues una mayor capacidad a las escuelas de educación media superior. Lo estamos haciendo en el Valle de México porque ahí teníamos más problemas, pero nos vamos a nivel nacional. Por ejemplo, un CONALEP, el CONALEP, ya sea el Tecnológico Nacional de México o el Politécnico Nacional, por ahí hay les va a dar también un certificado técnico o un certificado adicional a su certificado de bachillerato. Entonces salen, digamos, con el certificado nacional de bachillerato y además una valoración por parte de una universidad, de una escuela de educación superior. Eso garantiza pues que todas las escuelas son buenas escuelas, cada una con su característica de modelo educativo. Y por otro lado estamos modificando parte de los programas de estudio para hacer mucho más atractivo el bachillerato a los estudiantes. Los estudiantes dejan el bachillerato
el nivel más alto de deserción escolar, aún con la beca, esté en el bachillerato. Y nosotros no queremos que se salgan de la escuela, queremos que se queden en la escuela. Y para ello pues tiene que ser mucho más atractiva la escuela, que la pasen bien, que no haya problemas en las escuelas y además pues que tengan esta certificación de una escuela de educación superior. Entonces es un programa integral del bachillerato. Si hubo algún problema en la UNAM y en el POLI con la manera en que están haciendo el nuevo examen, pues ahí está el secretario de Educación Pública para apoyar en lo que se requiera para poder pues garantizarle a todos los estudiantes que tuvieron un buen ingreso. Gracias, presidenta. Sí. Y pasando a temas internacionales. Sobre esto. Mira, tengo los datos exactos porque informamos el fin de semana. Se inscribieron para hacer el examen 109,266 jóvenes, de los cuales se presentaron 107,790. El 98.65% de los inscritos presentaron el examen, incluyendo 755 aspirantes que reportaron tener una discapacidad, se les dio facilidades para el examen. Y de los que hicieron el examen, solamente se reportaron 97 incidencias, las cuales fueron plenamente identificadas por el sistema, validadas y atendidas. Y hay 50 aspirantes que reportaron fallas en los servicios de luz o del internet del lugar donde se encontraban haciendo su examen, y también se les va a dar apoyo con las mesas de soporte. Pero pues es por primera vez, se hacen en línea, se hacen de manera conjunta, POLI, UNAM, y pues les fue muy bien. Gracias, secretario. Ahora, en otra pregunta, pasando a temas internacionales, presidenta, ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacía este comentario de que, o insinuación de que se necesitaría un cambio de régimen en Irán. Entonces, a ver su comentario respecto a estas declaraciones y también sobre las dimensiones que podría tener en México o que eso está estimando derivado de este conflicto, pero sobre todo con el cierre del estrecho de Hormuz, que bueno, sabemos que es un ducto por el que pasa combustible, etcétera. Entonces, si nos puede, pues, comentar cuáles son las dimensiones del impacto que se tendría de este lado del país. Primero, soberanía de los pueblos. Esa siempre ha sido la posición de México. Cada pueblo tiene el derecho a decidir su forma de gobierno. Ese es principio de la política exterior de México. Pocos países tienen estos principios de política exterior. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país. Dos Bocas está funcionando, los dos trenes, por cierto, hubo una publicación de la Agencia Internacional de Energía muy buena sobre la refinería Dos Bocas, y ya prácticamente ha disminuido mucho la importación de combustibles. Entonces, ahí está avanzando mucho la soberanía energética, entre otras razones por la compra de la refinería en Texas, Deer Park, y por otro lado pues de la refinería Dos Bocas y el trabajo que se está haciendo en las 6 refinerías que ya existían en nuestro país. Aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento en el precio internacional de la gasolina mayor. México tiene un mecanismo para que no aumente la gasolina en el país. Ok. Y bueno, en otro tema, presidenta, sobre los cambios, hoy inicia el periodo extraordinario en el Congreso, entonces si nos puede comentar para precisar cuáles son los proyectos que tienen prioridad para el Congreso en estos días. Lo vamos a presentar el miércoles, mañana se presentan, mañana es seguridad y también Ernestina Godoy y Marcela Figueroa van a presentar las leyes que tienen que ver con seguridad.
que son 3, aunque de esas 3 se deriva modificación a otras, que es 1, la ley de la Guardia Nacional, 2, la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia o del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, y la otra es del Secretariado de Seguridad Pública. Son 3 leyes que se van a modificar, mañana se presentan y el miércoles presentamos todas las demás leyes que también se modifican en este periodo. ¿Se mantiene en 20 el número de reformas que se estarían enviando? Sí, van a ser más, porque se está integrando una que tiene que ver con los delfines, en la protección de los delfines, que no estaba integrada originalmente. Entonces, si mal no me equivoco, son 22. Ok. Y relativo también al tema legislativo, preguntarle, Presidenta, un tema que publicamos en La Razón la semana pasada sobre los costos de las rentas que están incrementando de manera pues excesiva, al menos aquí en la capital del país. Y bueno, consultando el tema con expertos inmobiliarios en la materia, pues algo que advierten es que el costo de las rentas podría haberse incrementado de cara al Mundial debido a que pues la capital va a ser una sede, y este tema se ha convertido quizá en un factor para que pues empresas inmobiliarias y también pues personas que se dedican a este mercado vean ahí un motivo para continuar incrementando las rentas. Entonces, sabemos que se ha establecido mecanismos en la capital que se supone que son los que dirigen o marcan los lineamientos para el tema de las rentas, pero a pesar de estos, pues se siguen dando costos excesivos. Al menos la estimación aquí en la capital es que en los últimos años ha crecido hasta 50% y ya hay rentas hasta de 20,000, 30,000 pesos con departamentos que, pues en zonas que quizá no lo ameritarían el costo ni tampoco las condiciones de la vivienda. Sabemos que ya se ha puesto en marcha pues este programa que han anunciado con el Programa Nacional de Vivienda, pero preguntarle si consideraría implementar algún tipo de reforma para regular el mercado inmobiliario o de arrendamiento. Tiene sus complicaciones la regulación de las rentas. Habría que platicar con la jefa de gobierno, porque finalmente esta legislación le correspondería a la ciudad, no a la federación. Lo que nosotros estamos haciendo pues es el Plan Nacional de Vivienda, que tiene una parte de vivienda, de compra de vivienda, y la otra de vivienda en renta. El objetivo es atender a las poblaciones que menos tienen, particularmente a las que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ese es el objetivo del Plan Nacional de Vivienda para el Bienestar. Y eso pues va a ayudar a que haya mejores precios para la compra y también para la renta. Pero lo de la ciudad pues tendríamos que platicarlo con la jefa de gobierno. Y por último, ayer se dio una inundación en el municipio de Naucalpan derivado del desbordamiento. Saber qué atención se le va a dar a la población. Sí, se va a ayudar ahí al presidente municipal y a la gobernadora. Conagua está pues para ver todo lo que tiene que ver con la red de drenaje, y por su parte, pues si es necesario algún apoyo adicional, porque el Estado de México va a dar apoyos, pues estaríamos apoyándole. Días antes se comentaba que se había retirado un tapón derivado de, pues, en la presa que causó el desbordamiento. Saber si habrá algún tipo de investigación sobre algún responsable. Tiene que revisarlo la Conagua. Sí. Okay. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, vamos allá, por allá atrás. A ver, Carlos. Hace mucho que no preguntas. Andaba en la lista de lesionados. Carlos Navarro, del Heraldo Media Group. Presidenta, con estos, el aumento salarial, el tema de la jubilación y el UCICAM, ¿qué pendiente tienen ustedes con los maestros de México? Sí, quedamos de seguir discutiendo el tema de la reforma del 2007. El Fondo de Pensiones para el Bienestar pues es un gran alivio para las maestras y los maestros que se van a jubilar en el régimen de cuentas individuales, porque en caso de ganar lo que se gana como salario medio del IMSS, ya no van a jubilarse con menos, sino se va a tener el total del salario. Hasta el salario medio. Y después los que se jubilan con más salarios, pues también muchos de ellos se ven beneficiados. Entonces, además de eso, nosotros quedamos de seguirlo platicando. Todo pues en el marco de lo que puede
destinarse por parte del presupuesto público. Para que tengan una idea, el cambio de edad representa en todo el periodo un monto adicional como de 80,000 millones de pesos. Entonces, todo representa recursos y pues hay que analizar hasta dónde da. Pero de todas maneras vamos a seguir trabajando con ellos. No está cerrada nunca la puerta, sino que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones del Magisterio Nacional. ¿Y de qué forma encontrar estos recursos que les está costando por el tema de la edad de jubilación, Presidenta? Pues son recursos que va a asumir el gobierno federal y va a alcanzar, porque hay que seguir trabajando en el marco de la austeridad republicana. No se hubiera ofrecido esto si no se tuviera la certeza de que va a alcanzar el recurso. Pero de todas maneras seguimos trabajando en todo lo que tenga que ver con la mejora de las condiciones laborales y de la educación de las niñas y los niños en nuestro país. Presidenta, mañana estará cumpliendo 63 años de edad. Ya llovió. ¿Esa edad ya le permite ser beneficiaria del programa Mujeres Bienestar? ¿Se va a inscribir en este programa? No lo he pensado. No lo he pensado, sí. No lo he pensado. ¿Podemos traer pastel? ¿Traemos pastel? Pues traemos pastel. Por último, preguntarle, Presidenta… Día de San Juan. En 2027 va a haber elecciones en 17 estados, 16 de ellos gubernaturas. Hoy en el Heraldo de México se publica una serie de encuestas donde en 15 de los 17 estados Morena aventaja en las proyecciones. ¿Qué mensaje mandarle a la militancia, a aquellos que aspiran para no causar esta división y que genere resultados adversos? ¿Y de qué manera mantenerse con estas proyecciones para que el movimiento siga creciendo, Presidenta? Está interesante la encuesta que sale hoy en el Heraldo, vale la pena que se vea. No la voy a pasar aquí porque si no van a andar diciendo que andamos promoviendo, pero no se necesita promover porque el movimiento de transformación está muy fuerte en el país, muy fuerte, y hay un reconocimiento del pueblo. Y en general a todos aquellos que quieran ser candidatos o candidatas del movimiento, pues hay 3 máximas: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. ¿Qué mensaje mandarles a aquellos que faltan un par de años y que ya se anticipan? ¿Qué mensaje mandarle a ellos? Calma, ya que hasta que salga la parte oficial, ya para, por lo pronto, a seguir trabajando cerca del pueblo siempre. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Muy bien. Vamos a ver aquí, porque… Buenos días, Presidenta, y buenos días, invitados. Presidenta, volviendo con el tema del petróleo, quiero comentarle, dentro del plan presentado por Pemex para el 25-30, nos gustaría saber si se sigue con la estrategia de exploración misma que fue un punto importante del sexenio pasado y que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo muy acertada en donde se encontraron yacimientos muy importantes en el sur de nuestro país y que presentó una gran oportunidad para las reservas del autoconsumo. Este tema se vuelve muy importante debido a la situación que prevalece en estos momentos y que queremos saber, Presidenta, si tenemos garantizado el tema del petróleo para nuestro país. En caso de presentarse una situación global, ¿qué decisiones tiene contemplado el Gobierno de México para enfrentarlas? Sí, me reúno cada semana con la Secretaría de Energía y estamos trabajando mucho con Pemex. Ha habido transformaciones muy importantes en Pemex derivado de la reforma constitucional y la reforma a las leyes que hacen más eficiente su operación. Por ejemplo, Pemex ya no tiene, no sé cuántos consejos de administración tenía de acuerdo a la subsidiaria, ya solo tiene un solo consejo de administración. Eso es muy bueno porque garantiza pues el control de toda la empresa pública del Estado.
Estamos trabajando en pues, la parte financiera, que se ha encontrado también ya un esquema muy claro no para este año, sino para los próximos años, y va muy bien. Estamos hoy considerando la parte privada que viene desde el 2015, sobre 1.8 barriles de petróleo diario, su producción. De Pemex es un poquito más de 1.6 millones de barriles diarios. Y ya se tiene pues todo el trabajo para ver cuáles son los yacimientos, qué parte le toca a Pemex, qué parte es de inversión mixta, para poder seguir garantizando lo que nos comprometimos, el 1.8 millones de barriles diarios, y que el crecimiento adicional en el consumo de energía lo absorba principalmente fuentes renovables de energía, y una parte del gas natural. Entonces, todo eso se está trabajando, y diario está la Secretaría de Energía con el director de Pemex trabajando. Ahora, una vez que se produce el petróleo, pues tiene que refinarse. Las refinerías, pues hoy son 8 refinerías de Pemex, porque son las 6 existentes, más la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y la refinería Deer Park, que se compró completa. Entonces, hoy están funcionando las 8 refinerías. Dos Bocas están funcionando ya los 2 trenes, y eso garantiza que si se considera que lo que produce Deer Park pues es producción de Pemex, aunque digamos se importa porque pues eso alcanzaría para producir toda la gasolina y el diésel que requiere nuestro país. Todavía hay una parte de turbocinas que quizás se tenga que importar, pero todo lo demás está garantizado y se sigue trabajando en ello. ¿Eso qué nos hace? Pues soberanos. Hay una parte que tenemos que seguir trabajando, que es la parte del gas natural, porque ahí sí compramos mucho gas. Pero las decisiones que hizo el presidente López Obrador en su momento, que no le gustan a la oposición, que la siguen criticando, que están duro y dale los conservadores ahí, fueron muy buenas, porque garantizan la soberanía. Y frente a estos cambios internacionales que puede haber, pues México está resguardado en términos de la producción de sus hidrocarburos. Tenemos que seguir avanzando en gas natural, que es una parte pues que todavía nos queda por trabajar, porque ahí sí importamos una buena parte del gas natural que consumimos de Texas. Entonces estamos garantizados en medio de este tema global. Sí. Muy bien. Gracias, Presidenta. Una intervención más es, en días pasados hicimos un trabajo de investigación en el Hospital del ISSSTE, recientemente inaugurado en Villahermosa, Tabasco. Sostuvimos una charla con el líder del sindicato, la administradora y también la directora médica. Quisimos saber cómo está caminando este hospital, que fue parte de los 9 hospitales que el presidente Andrés Manuel compró antes de irse y que cumplió con lo prometido. Estos hospitales estaban bajo el esquema APP, que es Administración Pública Privada, y bueno, nos encontramos que en los casos mencionados y desde diferentes puntos de vista nos platicaron los avances que va teniendo el hospital desde que el ISSSTE toma la administración total al haberse comprado en el sexenio pasado, como una iniciativa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de quitar este esquema. Estos 9 hospitales, siendo el de Tabasco uno de ellos, Presidenta, representaba con este esquema un cargo súper ilimitado que duraría 20 años si se hubiera seguido con este esquema. Estos recursos humanos que se integraron como parte del ISSSTE forma parte de este esquema que se realizó, Presidenta, y ellos comentan que hubo un aumento en las plazas, que ya se tomó el control completo del ISSSTE para operar esas actividades que operaban esas empresas privadas. Comentan que todavía no se ha logrado del todo, se están acoplando, pero la buena noticia, Presidente, es que este hospital, lo visité personalmente, cuenta con unas instalaciones de primera, le dan las gracias los trabajadores de ahí, y bueno, este hospital se consolida con éxito durante su gobierno, los 9 hospitales. Presidenta, ¿qué opina al respecto de este esquema? ¿Y podría darnos un reporte más adelante de estos 9 hospitales? Que sí, ya se...
pedimos, de mañana en 8 viene Salud, le pedimos a Martí, que está haciendo muy buen trabajo al frente del ISSSTE, que pueda informarlo. Va avanzando mucho el Sistema Nacional de Salud Pública. También les encanta subir fotografías de que todo está mal y que ayer estuve además de Oaxaca, para visitar a las comunidades afectadas por el huracán. Estuve en Quintana Roo, ahí se está construyendo un hospital en Felipe Carrillo Puerto de IMSS Bienestar, haciendo una evaluación del IMSS Bienestar. Estuvimos en Yucatán, el Hospital El Orán, a ver si pasas la fotografía. Presidenta, perdón que la interrumpa, dentro de la entrevista es una cosa impresionantísima, de veras increíble el hospital. Tiene 300 camas sensables y otras 300 o poco más no sensables. Es algo de primer nivel impresionante, se va a inaugurar este año. Miren nada más. Lo está construyendo la Defensa Nacional, los ingenieros militares. Impresionante, impresionante. Y ahí Yucatán va a entrar al IMSS Bienestar, estamos haciendo ya el plan de trabajo. Y después estuvimos haciendo la valoración en Campeche que durante años estuvo abandonado. En el primer nivel que se entró, o sea, lo que son los centros de salud, ya solo faltan 11 médicos para que abran todos los centros de salud de lunes a domingo. Y en el segundo nivel estamos haciendo inversiones muy importantes de 2 tomógrafos, poniendo en marcha todos los quirófanos, para que este mismo año los hospitales estén en mejores condiciones. Todo esto que inició con el presidente López Obrador, los medicamentos, pues ya conocen, tuvimos el problema de que alguien se quiso pasar de vivo en sobrecosto, se están ahorrando más de 20,000 millones de pesos adicionales, y en julio ya más o menos 2/3 partes está normalizado el abastecimiento, y en julio viene la otra parte. Entonces se va avanzando y vamos a seguir avanzando en lo que es nuestra convicción, y le estamos dando seguimiento personal y quitar pues todos estos esquemas de privatización que le hicieron mucho daño al sistema de salud. No lo beneficiaron, sino que hicieron muchísimo daño, representaban un gasto enorme y además pues los servicios no eran buenos. No eran funcionales. Sí. Nos comentaban que hasta un platillo de comida y un vasito de agua que daban era carísimo, como ir al mejor restaurante de México. Y bueno, están muy contentos. Nos platicaron que personalmente el licenciado Martí Batres ha estado viendo personalmente el avance de este hospital. Presidenta, cabe señalar que este hospital del ISSSTE en Tabasco hasta goteras tenía, ya era algo terrible, y pues están muy contentos. El acoplamiento ha sido eficiente y pues va caminando. Qué bueno. Que todavía hay cosas que hay que hacer. Le dan las gracias, presidenta, en nombre de ellos. Gracias. Permiso. Muy bien. Cerramos. Vamos. Sí, Humanismo Mexicano. Con el queridísimo, lo extrañamos, a Carlos Monsiváis. Adelante. Con su permiso, presidenta, buenos días a todos y todas. ¿Sabían ustedes que Carlos Monsiváis fue un pionero en el estudio de la cultura popular? Así es, nuestras fiestas, los movimientos surgidos del pueblo, el arte y entretenimiento popular pasaron desapercibidos para muchísimos intelectuales del siglo pasado, pero no para el ojo atento, crítico y genuinamente humorístico de Carlos Monsiváis. Él supo ver en la cultura de masas la esencia de nuestra sociedad y sabiamente advirtió que la cultura no podía quedar fuera de cualquier proyecto que buscara la verdadera transformación política de nuestro país. Las reflexiones de Carlos Monsiváis, fallecido hace 15 años, hoy siguen vivas en las bases del humanismo mexicano y de la Cuarta Transformación. Veamos el video, por favor.
Carlos Monsiváis nació el 4 de mayo de 1938 y falleció el 19 de junio del 2010, a los 72 años. Escritor, pensador, periodista, crítico de su tiempo. Se comprometió radicalmente con las luchas libertarias y con la transformación de nuestro país. Monsiváis abonó como pocos en las batallas culturales de la segunda mitad del siglo XX, usando la crónica, el humor, el conocimiento y el pensamiento crítico como principales herramientas contra el autoritarismo político y cultural. La obra, el pensamiento y el activismo de Carlos Monsiváis contribuyeron claramente en el desarrollo de la izquierda mexicana y fue un precursor de la Cuarta Transformación y del humanismo mexicano. Monsiváis desarrolló ejes fundamentales de pensamiento. Entre los principales están la noción de la democracia desde abajo y de colocar lo marginal en el centro como dos ideas fundamentales que están detrás del lema por el bien de todos, primero los pobres, y de la propuesta de humanismo mexicano como síntesis que define a la Cuarta Transformación. La apuesta permanente por una izquierda pacifista, civilista, antiautoritaria y de resistencia crítica, que privilegia la toma del poder por métodos democráticos e incluyentes. Propuso que la victoria cultural se gana con la revolución de las conciencias, al poner en el centro las batallas culturales y las luchas libertarias pequeñas y grandes que llamaba causas perdidas. Consideraba que la cultura popular es el cimiento de una sociedad que se organiza. Subrayó que desde la época de liberales y conservadores existe una batalla ideológica y cultural cíclica que se mantiene desde el siglo XIX hasta pleno siglo XXI. Su propuesta fue un liberalismo humanista. Enunció algunas frases para definir a los enemigos en esta batalla cultural. La única doctrina de la derecha es la hipocresía, escribió. Enemigo de la simulación, de la cultura santurrona, de las buenas conciencias, tuvo la agudeza para distinguir esta hipocresía, lo que alimentó las mejores piezas de su célebre columna periodística, Por mi madre, Bohemios. Ejerció un periodismo crítico y claramente a favor de los más débiles, de los grupos marginados y de las causas contemporáneas como el feminismo, la diversidad, la pluralidad religiosa y los derechos indígenas, entre muchos otros. Como bien planteó en su crónica sobre el éxodo por la democracia, la modernidad se debe forjar desde abajo y entre todos. Si ustedes ven lo que ha pasado en los últimos años, la derecha no ha ganado una sola victoria cultural. Ha perdido todas, una tras otra, desde su oposición a la minifalda hasta la muy reciente andanada del gobernador de Jalisco contra el condón. No ha ganado una. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Buen día. La firma del decreto. De los decretos. Vénganse.